les defino. El acumulador lo vamos a ver de una manera así súper sencilla para que no se estresen, ¿eh? Que lo aprendan aquí en clase, que no lo tengan que checar literal, así con punto y coma de qué se trata. El acumulador es aquel dispositivo, ¿sí? Donde nosotros vamos a concentrar la energía. ¿Cuál energía? Cualquier tipo de energía que esté concentrada o contenida en un espacio, eso va a ser nuestro acumulador, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablara de una batería, ¿qué es una batería? ¿Qué sería una batería? Pues un acumulador de energía, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, eso iba a decirle. Es un acumulador de energía. Entonces, ¿dudas con el acumulador? ¿No? ¿No tenemos? No, maestra, todo claro. Bueno, entonces existe otro dispositivo importante, lo vamos a poner también en un alveolo, me encanta poner alveolos, y le vamos a llamar transformador. ¿Por qué transformador? Vamos a ver ahorita. Ustedes ya se están imaginando qué es lo que vamos a checar, ¿no? Transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? ¿Cuál es la función del transformador? Fíjense bien, el transformador es aquel sitio o aquel dispositivo donde va a ocurrir un proceso de transformación de energía, ¿sí? La energía, ¿de dónde se extrae? Para poder usar el transformador, la energía viene de un acumulador, se extrae de un acumulador, ¿sí? Y se pasa a un transformador. Aquí, en esta parte, la energía sufre un proceso de transformación. Puede pasar de un proceso de trabajo a calor, de calor a algo mecánico, de trabajo o viceversa, de trabajo a calor o de calor a alguna traducción de trabajo. Ahorita vamos a ver cómo ocurren esos procesos de transformación. Entonces, el lugar donde se procesa esa energía le denominamos transformador de energía, ¿sí? ¿Cómo ven? Todo claro, maestra. Claro, hasta aquí, ¿verdad? Ahora, es bien importante que vamos a ver nosotros una flechita, una línea en los diagramas así, y vamos a ubicar un sentido, ya sea en este sentido o en sentido inverso. En cuestiones químicas, es importante revisar esto porque muchas veces vamos a tener hacia los dos sentidos. En procesos de energía, lo normal es la flecha hacia un lado o la flecha hacia otro sitio, ¿sí? Cuando hablamos de reacciones, sí podemos tener. ¿En qué caso de reacciones? ¿Quién me dice? Hacen. ¿Qué tipo de reacciones tendrían la flechita hacia los dos lados? ¿Qué tipo de reacción? Pues las que van, podrían ser reacciones físicas, como si pasa la energía por un transformador. Podríamos decir que en un lado pues se introduce la energía y por el otro sale en menor cantidad, ¿no? O aumenta. Bueno, eso sería un ejemplo. Si hablamos de un tipo de componentes que estén, un componente A que produzca un componente B y después de cierto tiempo, si ese componente B no se desplaza hacia otro sistema o no se mueve ese flujo hacia otro lado, se vuelve a regresar a... ¿Han oído hablar de las reacciones reversibles en sus cursos de química o física? Sí, maestro. Cuando A produce B y luego B se regresa A.
Y así está todo el tiempo, A dando B, luego B dando A dando B y B dando A. Ese tipo de reacciones se explican con esta flecha en los dos sentidos, ¿sí? Que son reacciones reversibles. Bueno, y otro de los aspectos importantísimos en termodinámica es entender esa flecha como un flujo. Entonces nosotros vamos a estudiar los flujos de energía y los vamos a representar con una flechita. Ahora fíjense bien, una manera de acotar flujos de energía es la siguiente. No los estoy haciendo bolas, ¿verdad? No, muestra, todo bien. Ok, fíjense bien, vamos a poner este ejemplo y vamos a decir transformador. Y ahorita ustedes me van a decir qué es lo que estoy interpretando con esto, ¿sí? Transformador. Ustedes me dicen que quiero dar a entender. Tengo esto y voy a poner que es parte del estudio de nuestro temario. Flujo A. ¿Qué querrá decir? Transformador de flujo A. Tenemos esa diagonal que nos explica flujo B. ¿Qué quiere decir? Que se le está introduciendo un flujo y está saliendo otro. Exactamente. O sea, que ese flujo lo tenemos de alguna manera en un sentido y lo vamos a mandar hacia otro lado, ¿sí? O sea, no va a salir el mismo flujo, va a ser otro flujo totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a poner aquí colores para que vean, este es un color y este transformador nos está indicando que va a ocurrir un cambio en el flujo, ¿sí? Ahora, si yo aquí en lugar de poner de flujo A, en vez de poner a flujo B, yo pongo aquí, en esta parte, que en lugar de ser ese flujo, vamos a quitar flujo A y le vamos a poner acumulador, fíjense bien, ¿eh? Este sería un acumulador. Voy a poner un acumulador. Ay, lo que pasa es que la tengo en... Permítanme. Así cambio el color. Fíjense bien. Aquí teníamos un flujo, ¿sí? Voy a quitar este flujo y voy a poner un acumulador en lugar de flujo B. Nomás que se deje esto. No sé qué hice. Bueno. Aquí, en lugar de poner flujo, decimos que tenemos un acumulador. Lo voy a encimar, ¿eh? ¿Qué está pasando? Olviden que tienen ahí un flujo B. Lo vamos a cambiar por acumulador. De flujo a acumulador. ¿A dónde va la energía? A ningún lado. ¿Cómo que a ningún lado? O sea, se mantiene dentro de... Perdón. Ah, no. O sea, va de un transformador hacia donde, Lisbeth. Se acumula. Esto no existe ya. Este flujo diagonal acumulador. ¿Eso qué quiere decir? Que del transformador pasó a otro sistema de acumulación. ¿Sí? Ah. Vean su temario. En su temario dice que ustedes tienen que comprender lo que es un transformador, lo que es un acumulador, lo que es pasar de un proceso de acumulación a transformación, de transformador a acumulador y luego a flujo. Luego de ese flujo va a transformador que cambia de flujo A a flujo B.
luego cambia a otro acondicionador y por último a un transformador. Tienen que entender todos esos conceptos, ¿sí? Sí. Entonces, para explicarles este transformador, ya entendieron cuándo pasa de un flujo a otro, pero aquí esta energía que se está transformando, en lugar de ir a otro flujo, se va a regresar a ser contenido en un acumulador para que se mantenga ahí. Luego ya de ahí lo vamos a sacar y lo vamos a mandar a otro lado. Normalmente cuando trabajamos un transformador que va el flujo de A flujo de B, normalmente el flujo cambia para luego ser acondicionado, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a hablar de lo que es un acondicionador. Y ustedes díganme, ¿qué entienden cuando hablamos de la palabra acondicionador? Y aquí tengo una anécdota que me gusta platicarles acerca de los acondicionadores. ¿Sí? Aquí vamos a poner otra flechita y vamos a ir a otro alveolo que le vamos a llamar acondicionador. Ustedes pueden poner su alveolo como quieran. Pueden poner alveolos, pueden poner cuadros. Lo importante es que entiendan en su proceso hacia dónde van y qué buscan con ese conector o esa geometría, ¿sí? Eso es lo importante. No lo olviden, por favor. Pues un acondicionador, maestra, podría ser, por ejemplo, como decir que adapta ciertas características del flujo que entra para darle ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, un rectificador de señal podría ser un acondicionador o un aislante. Efectivamente, eso es lo que hace un acondicionador. Adecuar la energía para que pase de una etapa a otra en el proceso. ¿Sí? Eso es lo que hace el acondicionador. Bueno, entonces, acuérdense que es una adecuación de la energía, ¿sí? También se les llama convertidores, ¿sí? O sea, van a acondicionar, van a acomodar que llegue esa energía como la quieren sin necesidad de transformarla. Por eso no es un transformador. Maestra, ¿Vale? una pregunta. Ajá. ¿Sería correcto decir que pues el acondicionador, como quien dice, le da a ese flujo del acumulador una condición o varias para que él siga su camino, por así decirlo? Sí, le va a conferir ciertas características sin necesidad de modificar toda su estructura, ¿sí? Ya lo compré. Que es un poquito el ejemplo que nos mostraba su compañero. Ahorita vamos a ver un ejemplo y en ese ejemplo creo que va a quedar todo más claro, ¿sí? Es como un cuentito lo que vamos a ver. Fíjense bien. Bueno, entonces, ¿cuántos conceptos tenemos? Dos, el acumulador y transformador y acondicionador. Ajá, y un transformador de flujo a flujo, ¿no? Y el de Que flujo ya vimos. Fíjense bien. Bueno, les decía, para que podamos entender, acondicionador es una palabra que utilizamos comúnmente. En la vida cotidiana, ¿dónde utilizan un acondicionador? Pues cuando te bañas, cuando usas acondicionador para pelo. Muy bien. A ver, Diego, ¿cómo funciona un acondicionador? Pues, según yo, el acondicionador es como un suavizante de cabello. Ajá, ¿qué es lo que hace? Pues transforma como la textura de cómo tienes tu cabello en ese momento y lo aplicas y te lo transforma como la textura. Ah, muy bien, ya ven. ¿Y cambió la estructura del tubo capilar? ¿De la fibra capilar? No, no, ¿verdad? No. Fíjense bien, déjenme les cuento. Voy a
regresar aquí. Hagan de cuenta que, vamos a ver, este filamento podría ser un filamento capilar, ¿sí? Lo ideal es que esté así. Si nosotros hiciéramos un zoom, o sea, un aumento a esta parte, podríamos ver que el capilar tiene esta estructura, ¿sí? Aunque nosotros no lo veamos, pues es como un cilindrito, ¿sí? Y ese cilindro no está totalmente lineal. ¿Qué tiene? Va a tener miles de extensiones de fibra que pueden estar así, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, ¿qué es lo que hace el acondicionador? No cambia la estructura, cambia sí el aspecto superficial y va a hacer que estas fibritas que están todas desordenadas se alineen. Y entonces imagínense que el tubo capilar o la fibra capilar queda así y todas estas fibritas que estaban desordenadas se van acomodando y le eliminan el mentado frizz y cambian la energía superficial de la fibra y le confiere suavidad y queda soft, ¿sí? Y así quedaría. Entonces, pasaríamos de aquí a aquí. Estructuralmente, esta fibra está formada por puentes de hidrógeno y una estructura que es así, que se llama alfa y beta queratina. Cuando ustedes agregan el acondicionador que tienen exactamente esta estructura y esta estructura es exactamente la misma. No hay un cambio en la estructura, ¿sí? Hay un cambio a nivel superficial. Las moléculas siguen siendo las mismas. Alfa y beta queratina, alfa y beta queratina. Entonces, ¿qué es lo que hizo el acondicionador? El acondicionador lo único que hizo fue orientar las fibras. ¿Estamos de acuerdo? Solo orientó las fibras. No pasó más nada, ¿sí? Acuérdense que creo que ya les había comentado que el cabello era una fibra, ¿verdad? Sí, maestro. Entonces es una fibra. Y ya, nada más lo que hizo fue modificar la apariencia y suavizar. Lo que hizo fue acondicionar, nada más. Adecuar la fibra para que tenga otro aspecto físico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Muy bien. Excelente. Entonces, eso es lo que es un acondicionador. Bueno, por favor, defínanlo ahí con sus palabras, para que guarden su nota y lo tengan a la mano. ¿Sí? Y ahorita vamos a revisar un ejemplo con el que creo que puede quedar ya más claro, porque les voy a dejar una pequeña tarea para que revisen este tema. A ver, un minuto para que definan o dos, me dicen cuando estén listos. ¿A qué hora termina nuestra clase? 1:40. 1:40. Ah, muy bien, tenemos todavía unos 20 minutos. ¿Por qué se me pasa tan rápido el tiempo? ¿A ustedes no les pasa? Sí. Se me va muy rápido. Bueno, vamos al ejemplo. Si ya están listos, vamos al ejemplo. ¿Ya están listos? Sí, maestro. Fíjense bien, vamos a platicar así de un cuentito, a manera de cuentito. Quiero que se imaginen un lugar en campo abierto, ¿sí? Lejos de la civilización, y van a encontrar, ¿ya se lo imaginaron?
Sí, imaginadísimo. Sí, maestra. Bueno, entonces imaginen ese lugar, está el viento rico, la temperatura así deliciosa, como unos 25 grados, y un vientecito así como de febrero entrando a marzo. ¿Ya se lo imaginaron? A uno, no, sí, sí. Bueno, Se me antojó. y sí, así rico, sientan la frescura de ese lugar. Y van a encontrar una acumulación de agua, ¿sí? A ese le vamos a llamar presa o le vamos a llamar río, pero yo quiero que se imaginen una presa. Fue construida por el hombre. ¿Sí saben lo que es una presa? Sí. ¿Ya se la imaginaron? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, llegan a esa presa y el agua que está ahí es agua almacenada y tiene cierta altura, ¿sí? Y esa cantidad de agua es un acumulador natural de energía. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí. Bueno, ese tipo de energía, ¿cómo lo llamarían? ¿Qué tipo de energía es? Ayer me comentaban que ya habían visto energía cinética y energía potencial. ¿Qué tipo de energía es? Potencial. Muy bien, potencial. Bueno, esa es una presa, esa que encontramos en ese lugar a campo abierto, es una presa. De ahí el agua, ¿hacia dónde pasa? Vamos a imaginarnos. Esa presa va a tener unos ejes de unas turbinas. ¿Sí las han visto? Y ahí en Sí. esa presa, cerca de ahí hay una central hidroeléctrica. ¿Para qué son las centrales hidroeléctricas? Para Pues generar energía eléctrica, ¿no? ¿Para qué son? con la fuerza del agua se mueven las turbinas del generador. Muy bien, Hazel. Entonces, fíjense bien, esa energía que está contenida en esta cantidad de agua, en toda esa acumulación que tenemos en la presa, que es nuestro acumulador, pasa a través de los ejes de las turbinas. Y entonces ahí hay un cambio, pregunta, ¿eh? ¿Hay un cambio de energía? Pregunta. ¿Hay un cambio Sí, de energía? maestra. Sí, Sí. el cambio ocurre, ahora ahí tenemos energía mecánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pasando a través de los ejes de esas turbinas. Entonces, la energía que teníamos acumulada se va el flujo hacia energía mecánica. Entonces, ahí, ¿cómo aplicaríamos el cuadrito? Pues diríamos acumulador a flujo y luego a energía mecánica. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, Sí, vayan maestra. imaginándose el diagrama de flujo y vayan imaginando el proceso y recuerden que siguen en campo abierto, respirando ese delicioso aroma a plantas, a agua acumulada limpia, frescura, ¿sí? Sigan pensando en eso. Bueno, luego ese trabajo de energía mecánica se va a transformar mediante generadores en un flujo eléctrico, ¿sí? En las centrales hidroeléctricas, ya que pasa el flujo de energía mecánica mediante esas turbinas, va a generadores, como ya lo había comentado su compañero. Entonces, ahí hay un flujo ya de energía eléctrica. Por lo tanto, el generador eléctrico que se encuentra, el generador que se encuentra en las terminales hidroeléctricas, se le denomina transformador. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. No se me pierdan, ¿eh? Ahí ya hablamos de transformador. ¿Por qué? Porque el flujo de energía mecánica que traíamos pasa a trabajo eléctrico, ¿sí? Finalmente, ese flujo eléctrico es un flujo eléctrico de alta tensión. ¿A dónde va ese flujo eléctrico de alta tensión? Pues se distribuye y luego llega a las mentadas estaciones,
transformadoras. Y ahí en esas transformadoras pasa de alta tensión a baja tensión. Pregunta, ¿alguien de ustedes ha visto una estación transformadora de energía? Sí, 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 sí. ¿En dónde la han visto? A ver, cuéntenme. Pues aquí por mi casa hay una cerquita, como yendo hacia Tezistán. Lo voy a regañar. Ya anda por su casa. ¿Dónde los tenía? ¿Cómo? Sí, usted ya anda por su casa. ¿A dónde los llevé? Los llevé a campo Ah, sí, abierto. es cierto, perdón, maestra. Ah, no. ¿Qué anda haciendo en su casa? Bueno, en el campo. Bueno, es para romper el hielo. Sí, No, sí, 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 muchas gracias, Hazel. Entonces, si ubicamos lo que es una estación transformadora, donde pasa de baja tensión. Es normal que sí las vemos ya dentro de las ciudades. Yo ubico una, no sé si alguna vez han ido hacia Tlaquepaque por la avenida Niños Héroes, del Álamo en sentido hacia Revolución. Ujú. Hay una cerca del Álamo y cuando hay un daño en esta estación, pues se va la luz casi en toda área. la zona. Ajá. Bueno, ese era un chascarrillo, Hazel? Bueno, usted ha visto una cerca de su casa, sí le creo, si vive hacia Tezistán, Sí, está como, se entiende que antes estaba más despoblado, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Entonces, Todavía, maestra, apenas nos pusieron un Oxxo hace poquito. pero me imagino que está muy a gusto ahí, ¿no? Sí, pues hay Respirando. corrido. Bueno, menos por mi Respirando. perrito. No, aquí también hay mucho ruido de perritos. Bueno, entonces hasta ahí ya ninguna pregunta. No, maestra. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Si pasamos de alta a baja tensión, ¿el flujo cambia o sigue siendo flujo de energía eléctrica? Sigue siendo flujo de energía eléctrica. Ajá, es muy bien, Diana. Sigue siendo un flujo de energía eléctrica. Entonces, fíjense bien, el flujo continúa siendo eléctrico, no cambió, pero ha sufrido un acondicionamiento, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, las estaciones transformadoras de AT, que es alta tensión, a BT, que es baja tensión, actúan como acondicionadores. Y entonces fíjese bien lo que pasa aquí. Vamos a poner un cuadrito y vamos a decir que la energía se adecuó de ahí en ese espacio, adecuamos la energía de AT a baja tensión, ¿sí? Lo único que ocurrió es que el flujo de energía, aquí en el Paint, por favor, pasó de la alta tensión a la baja tensión, ¿sí? ¿Dónde? En las estaciones transformadoras, también les llaman subestaciones, si mal no recuerdo, Sí. ¿sí? Y entonces ahí ya pasa a baja tensión y ahora sí que podemos hacer, ahora sí ya de aquí se distribuye a cada uno de los de las casas a través del cableado y ya llega la energía a nuestros hogares, ¿sí? Ya acondicionada. Y este es un ejemplo clásico de lo que podría ser un proceso de transformación de energía. Teníamos un acumulador, teníamos energía potencial, pasábamos a energía mecánica. Estrictamente hablando, si tenemos una caída de agua, podríamos hablar de energía cinética que luego se transforma en energía mecánica. Sí, estamos de acuerdo. Sí, maestro. Bueno, pues ahora ustedes eso que les he platicado me lo van a transformar
en un diagrama de flujo. Y me lo van a compartir como su actividad del día de hoy y me van a poner toda la ruta de la energía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde llegó? Si le quieren poner dibujitos, pongan dibujitos. Nada más los regreso del lugar donde los tenía, ¿eh? Ahora sí hay que volver a casa. De acuerdísimo. Bueno, ¿preguntas? Entonces, maestra, si mal no recuerdo, el acumulador es en sí la presa de agua. Es en sí la presa, el acumulador puede ser el río, puede ser la presa, puede ser, no sé, el mar, también puede fungir como un acumulador, ¿sí?, de energía. Si hablamos en un aspecto que no podemos ver y como más diminuto en nuestro cuerpo, ¿dónde acumulamos la energía principalmente? ¿Dónde acumulamos la energía? Si pensamos en nuestro cuerpo, en cómo funciona nuestro cuerpo, ¿dónde acumulamos esa energía? En las células. En las células, muy bien. Y de ahí de la célula ya va sufriendo transformación y se va transmitiendo a través de todo el cuerpo, ¿sí? Así es. Bueno, ¿qué les pareció esta parte? Está muy bien, maestra. Bien. Bueno, entonces, ¿su tarea está clara? Sí, Y me van a ir pensando en otros procesos de transformación porque los vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar otros procesos de transformación. Quiero que vayan analizando otros procesos de transformación de energía, porque los vamos a trabajar en equipo y los vamos a trabajar en clase, para que lo vayan pensando. Llevamos 2 semanas de clases. La siguiente semana tenemos que darnos prisa para alcanzar a hacer una práctica, porque luego ya viene un repaso y luego viene el examen, ¿sí? Bueno, de estoy acuerdo. exagerando, pero Maestra. ya casi. Estamos como a la mitad, ¿no? Sí, más o menos. Me gustaría tener con ustedes unas prácticas que tengan que ver con energía y con procesos termodinámicos para que estén bien listos a la hora de su examen. Está bien, Ok. maestra. Bueno, voy a dejarles de compartir el pen. ¿Ya no tienen dudas de esa parte? No, maestra. Su tarea, su actividad del día de hoy, ¿no dudas? Bueno, entonces permítanme, déjenme pasar lista. Se me ha pasado muy rápido estas 2 semanas con ustedes. Sánchez Cortés, Castellanos, Hernández Flores, Gómez Carrillo, Tostado Aros. Presente, maestra. Muchas gracias, Juan Pablo. Presente. Santana Hernández, Tapia Torres, Vázquez Víctor, Márquez, ¿no está? Peña Vargas, Presente, Liz. maestra. Pensé que ya se me había ido, Liz. No, aquí estoy. Ya le puse su participación, ¿eh? Gracias. Amador Figueroa, Presente, maestra. muy bien. Beas Flores, Presente, maestra. Alvarado Delgadillo, Presente, maestra. muy bien, Diana, ya tiene su participación. Sí participó, ¿no? Sí. Ah, muchas gracias. Gracias. Ramírez Aguilar, ya les estoy conociendo la voz. Galvez, Presente, maestra. muy bien. También participó, ¿no, Marina? Ah, no, fue Monse.
Ya me No, yo acordé. no. Fue Monse, Pero sí. si quiere, póngame participación. Sí, ¿verdad? Ramírez Vázquez. Maestra Osvaldo se Osva- tuvo que ir al trabajo. No se presentó, ¿verdad? Sí entró, maestra, pero sí salió. No recuerdo haberlo visto o si estuvo en la sesión. Sí, se acaba de salir. Ah, bueno, para ponerle su asistencia. Que no se le olvide subir su tarea, su actividad. Mesa Botello. Presente, maestra. Caín pensé que no estaba. Lo extraño. Aquí ando, maestra. Oh, ok. Jaso Galván. Presente, maestra. Muy bien. Sandoval Macías. Presente. Bien. González Maestra, Herrera. mi participación. Ay, sí participó, ¿verdad, Diego? Claro, Muy bien, Diego. Ya está. gracias. García Ramírez. Presente, maestra. Muy bien. González Herrera. Maestra, me saltó. ¿A quién? ¿A García Ramos? Sí. No, apenas le iba a llamar. Y ya le puse asistencia, Happy. Ay, qué linda, gracias. Aibar Carvajal. No está. Mena Castorena. Presente. Medrano Velarde. Presente, maestra. Y su participación. Ya está, Monse. Valdés. Sí, maestra, gracias. Presente, Valdés maestra. García. Participación también. Gutiérrez Sánchez. Esteves Plasencia. Presente. López Mojarro. Aviña Tostado. Presente. Muy bien, Ramón. Sandoval Hernández. Pérez Mendoza. Presente. Morales Ríos. Presente, maestra. Gracias. Jauregui Moreno. Presente. Ortiz Basurto. Presente, maestra. Gracias. Ortiz Delgado. Hernández Klein. ¿Sí lo vi? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Ojo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Bien, ¿y usted? También, maestra. Muy bien. Tostado Urbina. Presente. Juárez Martínez. ¿Ahí está? Macías Marín. Presente. Ramos Ruiz. Presente, maestra. López Carvajal. ¿Ahí está? Arceo Borrayo. Presente, sí la vi. Pisano Herrera. Gas Catafoya. Presente, maestra. Muy bien. Bueno, pues por mi parte el día de hoy es todo. No tienen duda. Ahorita les abro el espacio para su actividad. Nada más déjenme la pongo en su carpeta. La semana que entra sí va a haber tareitas en Classroom, les aviso. Nada más estoy esperando que se terminen de integrar sus compañeros, porque creo que va a haber más compañeros. Entonces, por eso no he puesto tarea en Classroom, pero ya les voy a poner tareas en Classroom, ¿sí? Sí, está bien, maestra. Déjenme, abro la carpeta, actividad 4, ya lo saben, tienen el espacio abierto para que suban su actividad. Y recuerden que es su diagrama de flujo y me van a explicar todo lo que platicamos el día de hoy acerca del proceso de transformación de la energía. Nada más acuérdense a dónde fueron, ¿eh? De acuerdísimo. Ok.
Ya tienen su actividad, su carpeta para la actividad 4. No les he asignado número todavía hasta que estemos todos integrados, ¿sí? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Reina, ¿me permite un minutito antes de que se vaya? Sí, claro, maestra. Muchas gracias, Reina. Buenas tardes, maestra. Pásela bien. Buenas tardes, cuídense mucho. Que esté bien, Igual. maestra, gracias. Hasta luego, maestra. Bye, bonita tarde. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, happy, bye, que les vaya bien. Sí. A ver, dígame, ¿quién es, Gerson? Tapia es su primer apellido. A ver, déjame lo busco, porque todavía no me aprendo todos. Ortiz Delgado. Ay, no lo encuentro. Ahorita lo busco y le pongo asistencia, ¿sí? No, al contrario, Gerson, a usted.